Se han ido incorporando más compañeros, que se vayan incorporando a medida que vayan llegando. ¿Me están escuchando? Perfecto. Voy a poner el sonido un poco más alto, así. Bien, la idea es ver hoy contratos administrativos. Tal como estaba previsto en el programa, hoy teníamos el parcial de Derecho Administrativo. El parcial decidimos en su momento, tal como les informamos, hacerlo virtual. Lo habilitamos a partir de las 2 de la tarde, porque había compañeros que tenían distintos inconvenientes con los horarios, y va a cerrarse recién a las 22 horas, así que tienen un amplio marco para poder eventualmente hacerlo. Tiene el mismo método que los parciales anteriores, es decir, es un sistema de preguntas con opciones de respuestas múltiples. Van a tener generalmente dos alternativas y una tercera que dice ninguna de las anteriores, salvo en uno o dos preguntas en que desarrollamos un caso y planteamos las alternativas específicas para ese caso. Así que es bastante sencillo. Y de ya, siempre exhortamos lo mismo, es decir, traten de no hacerse trampa ustedes, porque en definitiva la realización de un trabajo práctico les permite a ustedes mismos y a nosotros medir un poco el grado de avance en el aporte de conocimiento o en el desarrollo de conocimiento de la materia. Como hay recuperatorio, en definitiva, se puede rectificar cualquier tipo de error. Aunque puedan manejar material, la realidad es que una vez que se pone en marcha el parcial, hay un tiempo limitado para poder contestarlo. Pueden ir y volver sobre las preguntas, pero el tiempo es relativamente limitado. Así que si no han leído antes, van a tener que tener mucha velocidad para buscar la respuesta en un material que desconocen. Por lo tanto, siempre es útil y aconsejable haber leído parte del material que tienen ustedes disponible para la materia. Como saben, la mayor parte de este material está en la plataforma Moodle, ¿no? Tenía mis dudas sobre el práctico correspondiente a esta unidad. Yo se los voy a colocar después porque, digamos, nosotros colocamos en la plataforma distintos prácticos, pero a veces los vamos reelaborando y actualizando en función de los distintos tiempos. El que está puesto en este caso en la plataforma en relación a la unidad de contratos es un práctico anterior que, digamos, ya hemos reelaborado y lo voy a colocar después de la clase para que ustedes lo tengan y lo puedan desarrollar en función de los elementos que yo les voy a ir indicando a lo largo de la hora y media que vamos a estar aquí en la plataforma. En la planificación siempre esta clase tiene históricamente, como hacíamos muchas veces parciales presenciales, hacíamos una hora de parcial y una hora de clase. Se mantuvo la planificación, pero bueno, ahora haciendo el parcial virtual nos da una mayor disponibilidad horaria, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de no, de no aportarle demasiada información en el tiempo que vamos a estar juntos y ir acompañándonos con un PowerPoint que ustedes del cual pueden ir tomando datos, pero como siempre digo en clase, los PowerPoint son son estrategias para enseñar, en definitiva, son instrumentos que nos sirven a nosotros para diseñar una estrategia de transmisión de la información y no sirven para estudiar porque no están referidos necesariamente a distintos textos. Ellos mismos son un texto, pero un texto resumido y a veces referenciado. Por lo tanto, un PowerPoint no sirve para estudiar. Si acaso puede servir para repasar la materia una vez que uno la conoce, ¿no? Así que la unidad 7, en definitiva, o la unidad 5 o la unidad 7, nosotros hasta este año dictamos 3 materias: Derecho Público, Derecho 3 y Derecho Administrativo, en las carreras de contador y licenciado en administración. A partir del año que viene todo esto va a estar unificado en un solo programa, en una sola asignatura. Usted todavía tiene la materia, no el caso de ustedes que ya en la carrera de contador público está unificado el programa, sino en las otras carreras, recién a partir del año que viene van a tener la unificación. Entonces muchas veces hay algunas referencias en los prácticos, en
en los Power o en los documentos referidas a unidades del anterior programa. Sin embargo, los contenidos son los mismos, ¿no? Así que desde ese punto de vista no varían los contenidos más allá de las referencias que hagamos a las distintas materias que se dictan durante este cuatrimestre, que como les digo, a partir del año que viene van a estar unificadas, van a ser una sola. Vamos a ver entonces la unidad 7 del programa de Derecho Administrativo de la carrera de contador, que se refiere específicamente a los contratos administrativos. Acá tengo que hacer una especie de digresión en el sentido de señalar la importancia de los contratos administrativos. Todo el marco contractual está vinculado a una normativa específica, diferente de otros puntos de la materia que están contenidos básicamente en las leyes de procedimientos administrativos. La mayor parte de la materia está referida en las leyes de procedimiento administrativo nacional o provincial, pero puntualmente, tanto esta unidad, digamos, esta la que viene, las 7 y la 8, que son de contratos administrativos, y alguna que otra cuestión, están referidas a otro tipo de normativa, por ejemplo, responsabilidad del Estado, que tiene una normativa específica. Todo lo demás está dentro de las normas de procedimiento administrativo, así que tengan atención en relación a las normas de las que vamos a hacer uso en este punto. El segundo aspecto que quiero referir cuando hablamos de contratos es que el contrato administrativo es uno de los instrumentos más formidables de desarrollo y de inversión pública. Todos los presupuestos públicos, nacionales, provinciales o municipales, tienen una cuenta específica relativa a las contrataciones administrativas y a las contrataciones de servicios, que son verdaderamente voluminosos desde el punto de vista monetario, y que tienen una gran incidencia en la actividad económica en general. Por lo tanto, son, sin duda, una de las mayores herramientas que tiene el Estado de estimular la economía y, en definitiva, transformarse en un protagonista activo en la realización y en la inversión de ingentes importes de capitales, ¿no?, hacia la actividad económica en general. Por eso es tan importante la contratación administrativa. La contratara de esto es que también es cierto que este es un ámbito en donde se han producido los mayores escándalos y los mayores desarrollos de los negocios, hablando entre comillas, relacionados con la corrupción estatal. Por eso es que la normativa se ha ido a lo largo del tiempo precisando, haciéndose más específica, y los sistemas de control mutando a ser mucho más eficaces y más cercanos a la realización de la inversión o la selección y definición de los contratos que celebra el Estado. Está claro que los márgenes de maniobra siguen existiendo, pero desde ya que en muchísimo menor medida de lo que se conocía en otros tiempos. Y esto es fruto básicamente de la experiencia, y de la experiencia no solo nacional, sino comparada, porque así como los estados tienen en la herramienta de la contratación administrativa un instrumento muy importante para estimular la economía o para participar de la actividad económica, volcando capitales muy importantes en su desarrollo, también existe la traslación de experiencias y, a su vez, la intercomunicación en la realización de contratos. No solo hay contratos nacionales o locales, los hay internacionales, donde los países están involucrados, y el nuestro, por supuesto, es parte también de ese sistema. ¿Qué es un contrato? A ver. Perdón. Me gustaría, antes de avanzar, que ustedes tengan claro cuál es. Vamos a compartir pantalla para que puedan visualizar el material que tengo preparado. Ahí dice unidad 5, en realidad es unidad 7, porque este está referido con el programa de Derecho 3, pero el contenido, como les digo, es el mismo. Acá claramente ven, esto está desarrollado en el programa que ustedes tienen a mano seguramente. Siempre recomendamos que cuando uno va desarrollando la materia, ustedes vayan haciendo el seguimiento a través del programa. Como el derecho administrativo es local, tenemos necesariamente un régimen normativo nacional y un régimen normativo provincial. El régimen nacional es más complejo, más amplio que el provincial, porque tiene otro tipo de herramientas a los efectos de la realización de contrataciones administrativas. Pero lo que tienen que tener en cuenta son estos dos decretos que están señalados con celeste, ¿no? El decreto delegado 1023 y el decreto
1030 del 16, que es la reglamentación del decreto delegado 1023. O sea, las normas de contrataciones están en este primer decreto, que se llama Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, y el decreto 1030 es la reglamentación, en definitiva, de este decreto 1023. Así que el más importante y en el que tienen que concentrar su atención es este primero, el decreto delegado 1023. ¿Por qué se llama delegado? ¿Y por qué no es una ley, por ejemplo, como las otras leyes que están viendo más abajo en el programa? Porque históricamente el régimen de contrataciones era parte de los regímenes de contabilidad administrativa. Cuando se dicta la Ley de Administración Financiera de la Nación, una norma que ustedes van a estudiar con detenimiento en materias específicas, seguramente ya han tenido alguna anticipación de ella, en esta norma, que sustituye a los viejos regímenes de contabilidad del Estado, se hace una referencia a las contrataciones, pero no conteniendo una reglamentación, sino habilitando al Ejecutivo a dictar un reglamento de contrataciones que contenga, en definitiva, este régimen como un subsistema del sistema de administración financiera. De tal manera que en el ámbito nacional está la Ley de Administración Financiera del Estado Nacional y el Decreto Delegado 1023, que es un subsistema de la Ley de Administración Financiera que se refiere específicamente al régimen de contrataciones de la Administración Nacional. Y por eso es un decreto delegado. Acuérdense que cuando vimos reglamentos, ¿no es cierto?, vimos que los reglamentos se clasifican en 4 tipos, ¿no es cierto? Es decir, hay reglamentos autónomos, reglamentos de necesidad de urgencia, reglamentos ejecutivos y reglamentos de integración o delegados. ¿Por qué? Los reglamentos de integración o delegados son normas que dicta el Poder Ejecutivo por una especial habilitación legislativa que tienen un contenido similar al de una ley formal y tienen sus mismos efectos, pero están dictados por el Ejecutivo con esa habilitación, ¿no? Si no, sería otro tipo de reglamento. Estos decretos delegados son efectivamente decretos, reglamentos que dicta el Ejecutivo por una especial habilitación legislativa. ¿Esto qué quiere decir? Que la competencia es del Poder Legislativo, pero que en virtud del artículo 76 de la Constitución Nacional, el Legislativo le ha habilitado al Ejecutivo para que pueda dictar una norma de este tipo. Por eso es que se llama decreto delegado, número 1023/2001, ¿no? Para que tengan en cuenta por qué está calificado de esta manera y por aquello de que todos los contenidos que están en el programa de Derecho Administrativo están relacionados entre sí. Toda la materia esta está íntimamente vinculada. Por lo tanto, lo que a veces estudiamos en una unidad necesariamente se relaciona o se vincula con otra unidad que ya está desarrollada o que va a ser desarrollada. Y en el ámbito provincial, a nivel nacional, bueno, tenemos una serie de normas complementarias, pero estos, digamos, yo se las coloco acá en esta imagen, simplemente para que tomen conocimiento, no para que la estudien, simplemente para que sepan que estas normas existen y son complementarias del régimen de contrataciones, ¿no es cierto? Hay normas específicas de procedimientos para contratos de obra pública, concesión, etc. Y hay una que quiero señalarles, que es el decreto, digamos, 1382/12, que está aquí, que se refiere a la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Es decir, que todos los bienes que el Estado tiene están administrados por esta agencia a nivel nacional. Por lo tanto, esto implica que cualquier contratación que se haga sobre un bien del Estado nacional, necesariamente va a intervenir esta Agencia de Bienes del Estado. Y a nivel provincial, la ley que rige el sistema de contrataciones es esta, la ley 8072. Es una ley relativamente nueva, es decir, modifica la ley anterior. Si bien es cierto que su redacción es particular en el sentido que atiende a las realidades normativas de la provincia y a las realidades materiales que tiene la administración de la provincia, la estructura del sistema de contrataciones es muy similar al nacional. Hasta el lenguaje y hasta la denominación del tipo de contrataciones, ¿no? Más allá que tenga otra sistematización y otro tipo de lenguaje a veces, lo cierto es que el contenido de las instituciones y normas de la ley 8072 es muy parecida a la del decreto delegado 1023 del año 2001. Esto en cuanto al marco normativo de los contratos. Es decir, lo que vamos a ver ahora y vamos a desarrollar sigue esta línea del decreto delegado 1023. Vamos a hacer a veces alguna referencia a la norma provincial, pero vamos a seguir básicamente el decreto 1023 porque creo que es un
una norma muy bien lograda, bien sistematizada, y que establece los aspectos principales de la contratación administrativa. Debo decir, es un tema largo, por eso es recomendable leerlo. No es complejo cuando uno aborda su lectura, pero sin ninguna duda es un tema largo que requiere bastante lectura. Por eso, importante tener en cuenta estas referencias. Este decreto delegado 1023 es una norma corta, tiene apenas 26 artículos, así que se puede leer, no hace falta leerlo entero porque no todo el contenido de este decreto es el que vamos a desarrollar en esta unidad, pero sí, insisto, que lo tengan en cuenta sobre todo en las primeras normas, ¿no? Y todo lo que veamos después va a estar referida a ese decreto, ¿no? Después, por cierto, también no hay que olvidarse que la Argentina es parte del mundo, ¿no? Y que además del sistema local, hay un conjunto de convenciones internacionales que la Argentina ha suscrito en distinto tiempo y que tienen incidencia directa sobre los regímenes de contrataciones. Esto también, a título de mención, no para que lo estudien, se lo pongo en la pantalla para que tengan conocimiento de que existen. Básicamente, estas normas, internacionales se refieren a la acción internacional contra la corrupción, la Convención Interamericana, que fue la primera que suscribió la Argentina en esta materia, y después la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es verdaderamente muy importante y que tiene vigencia operativa en la Argentina y que los magistrados, funcionarios, tienen la obligación de aplicar en cuanto a la necesidad de usar para contratar criterios objetivos, ¿no? Transparencia, criterios objetivos, cosas que tienen que ver con los principios, efectivamente, de la contratación pública. Y finalmente el Tratado de Asunción, que ustedes saben que fue la creación del Mercosur, que también tiene normas vinculadas a la transparencia en esta materia de las contrataciones públicas. Esto simplemente para que tengan conocimiento. Esto no va a ser materia de examen, pero sí para que ustedes tengan conocimiento de completar este marco normativo que rige el sistema de contrataciones. Bien, vamos entrando al tema. Una cuestión perdón, no sé si me refería a los prácticos. Cuando termine la clase, yo voy a subir el práctico actualizado a la plataforma Moodle para que ustedes lo tengan disponible y lo puedan desarrollar después, si no llegamos a desarrollarlo en clase, porque me parece que nos va a quedar corto el tiempo, dada el ajuste que tenemos por la disponibilidad de clases y los horarios disponibles, ¿no? Lamentablemente hoy no pudimos concretar la clase presencial con motivo del paro que ustedes conocen, y bueno, la herramienta virtual ya llegó para quedarse y nos sirve perfectamente de complemento para poder mantener el contacto con ustedes y la continuidad del programa de clases. Decía hace un rato que el contrato administrativo es sin duda uno de los instrumentos más importantes que tiene el Estado para incidir en la actividad económica en general, pero también lo es para posibilitar a los particulares que colaboren con la realización de los fines del Estado, ¿no? Acá hay un tema interesante que hay que pensar, que digamos que nadie es autosuficiente, el Estado tampoco lo es, el Estado puede ser muy grande, puede ser digamos, puede ser solvente, algo que en la Argentina eso está puesto en duda hace bastante tiempo, pero aún en esos casos, necesariamente el Estado necesita de la creatividad y de la actividad de los particulares para poder completar los objetos de su gestión. Acuérdense que la realización del fin público es un objetivo complejo, es un objetivo de una enorme extensión, con características polifuncionales que llevan a todo tipo de áreas. Por lo tanto, necesariamente no hay nadie en ninguna parte del Estado que tenga la capacidad para abarcar y abastecer y solventar ese tipo de demandas que se hacen al Estado en función de los requerimientos sociales, económicos, tributarios, etcétera, que tiene la sociedad. Por eso es que el Estado necesariamente llama a los particulares para colaborar en los fines públicos. Y acá hay un dato en esta idea que claramente lo diferencia de los contratos privados, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es un contrato privado, no es cierto? El concepto clásico, acuérdense, era un concepto que decía que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo, ¿no? Sobre una cuestión jurídica destinada a regular sus derechos. O sea, que en un contrato las partes ponen en juego derechos de cada una de ellas para que, en definitiva, se cumpla un objetivo que ellas
previamente advierten y definen en ese tipo de relación. Por lo tanto, esto mismo ya está diciendo que en el contrato se requieren dos partes, que la relación que se entabla entre esas dos partes se entabla en un marco de libertad personal, es decir, a nadie lo obligan a hacer un contrato. El contrato es sin duda una manifestación jurídica de la libertad de las personas, lo hacen o no lo hacen, según su propio parecer. Por lo tanto, la condición de la existencia del contrato es que haya libertad o autonomía de la voluntad en el contenido de las tratativas que celebran entre las personas, ¿no es cierto? Entonces, en el ámbito privado, yo les puse la definición que tiene acá el Código Civil y Comercial, que reemplaza una definición anterior, creo que le da más claridad a la nueva definición, en el sentido que todo contrato, cualquiera sea el tipo de contrato, siempre tiene contenido económico. No hay contratos gratuitos. Inclusive el llamado contrato de donación no es gratuito, porque el contenido de la donación es un bien material, por lo tanto siempre hay un contenido económico. Que el contenido económico aproveche a uno u otro es un tema, en definitiva, del contenido del contrato, pero siempre los contratos tienen contenido económico. Por eso es que se hace referencia a las relaciones jurídicas patrimoniales. Entonces, el concepto clásico de contrato dice que es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. En esto no hay, digamos, crítica ni cuestionamiento por parte de la doctrina. Esto es básicamente lo que llamamos un contrato, ¿no es cierto? Y desde el ámbito de la libertad, como se trata de obligaciones que asumen las personas en el marco de su autonomía y la voluntad, los contratos celebrados son exigibles, es decir, son obligatorios. Hay una vieja expresión del derecho romano que dice que pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda, el pacta sunt, S-U-N-D, servanda con B corta, significa los acuerdos deben ser cumplidos. Todas las personas tienen la obligación de cumplir, y si no cumplen, las consecuencias evidentemente van a tener también contenidos patrimoniales negativos para ellas, porque entonces pueden ser condenadas por los jueces a reparar los perjuicios que implica desconocer la vigencia de un contrato. Por lo tanto, siendo un contrato, un acuerdo válido entre dos personas, hecho en el marco de su autonomía y de la voluntad, es decir, libremente por cada una, por lo tanto, esa obligación se transforma en exigible, obligatoria y de necesario cumplimiento. Pacta sunt servanda. Puede ser modificado por acuerdo entre ellas, por supuesto que así como celebraron el contrato, lo pueden modificar, pero si no hay acuerdo, el contrato tiene plena vigencia y va a ser exigible de una parte a la otra. Entonces, todos los contratos en el ámbito privado tienen como marco esta idea, ¿no es cierto? Se hace en un marco libre, son dos o más personas, que definen los contenidos de esas obligaciones, que pueden ser, como dice aquí, crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, ¿no es cierto? El contenido económico del contrato. Ahora bien, está claro que si la administración pública tiene a su cargo la realización de los fines públicos, está claro que entonces el concepto de contrato del derecho privado no es suficiente para poder describir a una contratación administrativa. Necesariamente vamos a tener que entonces interpretar que el aspecto sustantivo que define el contrato como un acto jurídico entre partes tiene algunas características especiales cuando el Estado es una parte de ese contrato, porque el Estado está sujeto a otros tipo de principios. Su margen de libertad, entre comillas, es un margen muy acotado, es decir, en el Estado rige, acuérdense siempre, todo el derecho administrativo está sujeto al principio de legalidad, es decir, necesariamente los órganos actúan en función de una habilitación legal, pues acá sucede exactamente lo mismo, necesariamente para que el Estado pueda contratar, tiene que haber una habilitación legal que le permita hacerla, y tiene que haber una definición legal en cuanto a los procedimientos, modalidades y condiciones de las contrataciones que realiza. Porque los funcionarios no son los dueños del Estado, simplemente actúan las habilitaciones legales en función del tipo de competencia que tienen atribuida. Por lo tanto, acá no podemos hablar de que es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes. Sí, podemos decir que va a haber dos o más partes, una de las cuales va a ser un ente estatal, pero el objeto va a ser el mismo: crear, regular, modificar, transferir relaciones jurídicas patrimoniales.
pero la condición de su existencia va a estar necesariamente vinculada a una habilitación legal previa, ¿no? A una regulación administrativa. Por eso es que el Estado dicta, es decir, por eso que el Estado no usa el Código Civil y Comercial para la realización de sus contrataciones, sino usa normativa específica de carácter administrativa, como las que les mencioné cuando hablábamos del bloque de legalidad, en el ámbito nacional, el decreto delegado 1023, y en el ámbito provincial, la ley 8067, ¿no es cierto? Entonces, claramente hay acá una apertura de aguas en donde, si bien la estructura conceptual es similar, en los hechos, cuando se trata de la intervención del Estado, necesariamente empiezan a regir otro tipo de principios que determinan la existencia de la contratación administrativa. Esto dio lugar a una amplísima discusión en materia doctrinaria y en materia jurisprudencial, y se fue construyendo la teoría del contrato administrativo a lo largo del tiempo. Acuérdense que decimos siempre que el derecho administrativo es un derecho relativamente nuevo, es una rama del derecho relativamente nuevo en el campo de lo jurídico, ¿no es cierto? Y que por eso mismo hay distintos campos que han ido elaborándose en distintos tiempos, y específicamente la teoría de los contratos administrativos hace un camino jurídico que se ha abierto paso, yo diría, en los últimos 60, 70 años, y que recién se está consolidando, y no está del todo consolidado, pero recién se está consolidando a partir de una normativa y una sistemática mucho más completa y más abarcativa de sus contenidos. Entonces, ¿cómo hacemos entonces para diferenciar el contrato de los particulares del contrato en donde interviene la administración? Y acá la Corte Suprema ha ido definiendo, a lo largo de distintos fallos, una serie de notas que caracterizan al contrato administrativo, ¿no es cierto? Acuérdense, en el contrato civil rige la igualdad entre las partes. El objeto no se puede cambiar, salvo que las partes se pongan de acuerdo, y por lo tanto, el efecto del contrato solo rige respecto de las partes. Necesariamente en un contrato privado hay intereses contrapuestos, pero que se complementan para la realización del objeto común, ¿no es cierto? En cambio, en el contrato administrativo, la finalidad va a ser siempre la realización de fines públicos, o sea, no es el contrato el calificado de interés público, es la actuación del Estado la que se califica de interés público. El Estado usa el instrumento contractual, ¿no? Entonces acá tenemos 5 notas que la Corte ha ido desarrollando a lo largo del tiempo para ir diciendo: estas cosas caracterizan al contrato administrativo. Primero es, si el Estado interviene y el Estado representa al bien común, es decir, al conjunto de la comunidad, necesariamente en cada uno de sus actos tiene que notarse, advertirse este tipo de cuestiones. Entonces, la primera cuestión es: ¿qué pasa si en el contrato hay un problema de interpretación de las cláusulas entre el particular que contrata con el Estado y el Estado mismo? Bueno, la jurisprudencia y las normas actuales dicen que cuando hay cuestiones sobre el alcance o interpretación de determinadas condiciones del contrato, es la administración la que en definitiva resuelve la cuestión. Es decir, hay una interpretación unilateral del contrato. Esto sería inadmisible en el ámbito privado, porque evidentemente las dos partes que celebran un contrato en libertad fijan las condiciones en que van a desarrollar el contrato. Y esas condiciones son, como les decíamos, obligatorias y exigibles para ambas. En cambio, en materia pública, el Estado está obligado a cumplir el contrato, pero en caso de necesidad puede intervenir y darle una interpretación coincidente con el interés público comprometido, ¿no es cierto? Eso trae como consecuencia que inclusive el Estado pueda modificar parcialmente el contrato, es decir, que ya no va a ser tan obligatorio como en el ámbito privado. Es obligatorio como principio, pero el Estado puede realizar algún tipo de modificación, ya vamos a ver con qué alcance después, en el contrato administrativo, y esto implica que también lo que está comprometido en la realización de un contrato es el interés público, necesariamente el Estado va a tener un poder de control sobre la parte verdaderamente intenso. O sea, en el contrato privado, las partes libremente van a actuar según las obligaciones asumidas. En cambio, en el ámbito público, si bien el particular tiene un amplio margen para actuar según las condiciones de la técnica y de su conocimiento, el Estado va a tener una presencia sistemática a lo largo del contrato y le va a controlar al particular una cantidad importante de cosas para que el contrato se pueda realizar, porque en definitiva el objetivo del contrato es realizar un fin público, por lo tanto al Estado le interesa que el particular lo haga bien, y lo haga en tiempo, y lo haga en las condiciones pactadas. Por otra parte, el Estado tiene
herramientas para incentivar al particular a cumplir, entre ellas la aplicación de sanciones, o sea, ciertos incumplimientos pueden implicar por parte del Estado sanciones al particular contratado, algo que sería inadmisible en el ámbito de un contrato privado, ¿no es cierto? Y de ella que el Estado puede dejar sin efecto el contrato según las condiciones, en algunos casos indemnizando al particular y en otros no, si la cosa implica cuestiones de culpa contractual. En cambio, en el ámbito privado, para dejar sin efecto un contrato, necesariamente hay que acudir a la justicia. Solo un juez puede dejar sin efecto el contrato. Nunca un particular puede dejar sin efecto un contrato por el cual ha asumido obligaciones frente a otra persona de manera libre, ¿no es cierto? Acá hay entonces 5 notas muy peculiares que hacen que el contrato administrativo sea un contrato peculiar, donde el interés público define alguna de las notas que lo caracterizan, ¿no es cierto? Ahora bien, las definiciones de contrato administrativo a partir de acá son diferentes las definiciones del contrato privado, ¿no? Entonces acá ha habido una especie de evolución, ¿no? Primero decían, ¿cuál es el contrato administrativo? El que celebra el Estado. Claro, pero si yo digo que el contrato administrativo es el que celebra el Estado, no me alcanza para definir su contenido, o sea, ¿de qué se trata? ¿No es cierto? Otra definición decía que el contrato administrativo es el que tiene por objeto el ejercicio de funciones administrativas o, en particular, la prestación de servicios públicos. Acá también hay un error, porque no toda actividad administrativa tiene que ver con los servicios públicos. Hay muchísimas funciones del Estado que no tienen que ver con los servicios públicos, sino con la actividad institucional misma o con la realización de algunas funciones que no son servicios públicos, ¿no es cierto? La actividad de legislar, por ejemplo, es una actividad que representa una función del Estado, pero no es servicio público. Otra definición decía, es un acuerdo que persigue un fin utilidad de interés público relevante o inmediato. Tampoco alcanza, porque no siempre el interés del Estado, el interés que produce un contrato es inmediato, a veces es diferido, ¿no es cierto? De tal manera que la utilidad o el interés público a veces es indirecto, porque el Estado a veces hace obras que no necesariamente inciden de manera directa en el interés general. ¿Qué pasa? Otra definición decía, bueno, el contrato administrativo es el que reconoce el legislador de modo expreso o implícito. Pues esto implicaría hacer una enumeración sistemática de distintos tipos de contratos. No se terminaría nunca, ¿no? Y la última decía el que contiene cláusulas exorbitantes. Es lo que decíamos hace un rato, en el sentido de que el contrato administrativo necesariamente contiene cláusulas que, puestas en un contrato privado, declararían al contrato privado como nulo, porque le daría a una de las partes facultades sobre la otra. No habría equivalencia de condiciones ni libertad en ese tipo de asociación. Por lo tanto, necesariamente una característica del contrato administrativo es que efectivamente es un contrato que exorbita el derecho privado, que va más allá del derecho privado, ¿no? Pero en definitiva, la mayor parte de los autores coinciden en esta definición que está colocada allí en letra cursiva, ¿no? Se entiende como contrato administrativo a toda declaración bilateral. Acuérdense, los contratos siempre son 2 partes, ¿no? O más partes, 2 o más, declaración bilateral o de voluntad común, productora de efectos jurídicos entre 2 personas, de las cuales una está en ejercicio de la función administrativa. Acá ya sí tenemos una condición específica vinculada a la contratación administrativa. Es decir, el contenido del contrato, el concepto, los términos en que se desarrolla y se regula, pueden ser similares entre el derecho privado y el público. Pero sin duda, cuando hay una de las partes que está en ejercicio de la función administrativa, esto implica que esa parte va a tener un conjunto de facultades y de funciones que exorbitan o están más allá de la que puede tener un particular en un contrato, ¿no es cierto? Y acá, entonces, nos quedamos con este concepto de contrato administrativo, ¿no? Se entiende como contrato administrativo toda declaración bilateral o de voluntad común productora de efectos jurídicos entre 2 personas, de las cuales una está en ejercicio de la función administrativa. Acuérdense que en esta materia las definiciones son muy pocas. Acá, en general, uno puede explicar un tema desarrollándolo, razonando su contenido, salvo en 1 o 2 cuestiones donde las definiciones, como por ejemplo la definición de acto administrativo, la definición de reglamento administrativo, esas sí son las únicas definiciones que tienen que saber de memoria, porque es el contenido y el desarrollo de esas definiciones les permite después interpretar otros aspectos de la actividad administrativa. Esta definición no es única, hay autores que tienen otras definiciones, esta es la que proponemos nosotros. Lo que les propongo en todo caso es que incorporen el concepto, la definición, más allá de aprenderla de memoria, ¿no?
Y finalmente, acá viene una cuestión que tiene que ver eh, con qué es lo que dice el decreto delegado 1023. Porque el decreto delegado 1023, lo que hay que tener claro, no, yo estoy buscando acá, el decreto 1023 no define el contrato administrativo, ¿no es cierto? El decreto 1023 ya arranca suponiendo que el concepto de contrato administrativo está implícito en toda su normativa. Por lo tanto, no van a encontrar en el decreto 1023 ni tampoco en la ley de contrataciones de la administración provincial una definición de contrato administrativo. Estas definiciones las tienen en general los autores, es decir, los libros de doctrina, pero no la van a encontrar en las normas. Por lo tanto, lo que sí hace el decreto delegado en su artículo primero, es decir, cuando dice ¿para qué es este régimen de contrataciones? Vamos a volver sobre esto después. Dice, el régimen de contrataciones de la Administración Nacional tendrá por objeto, dice, las obras, bienes y servicios que sean obtenidos con la mejor tecnología proporcionada a las necesidades en el momento oportuno y al menor costo. Acá ya le está definiendo un marco para la contratación administrativa, ¿no es cierto? Entonces, el objeto del contrato es la realización de obras, la obtención de bienes o de servicios con la mejor tecnología, según las necesidades, en el momento oportuno y al menor costo posible. O sea que el costo no es el único elemento a analizar, ¿no? Y después también dice que esto está destinado al logro de los resultados requeridos por la sociedad, porque en definitiva los contratos administrativos tienen como definición y orientación el aporte a la realización del bien común, es decir, a las demandas sociales. Y este último párrafo, que es el que me interesa sí que lo tengan presente, es la siguiente. El artículo 1, el último párrafo dice, toda contratación de la Administración Nacional, se presumirá de carácter administrativo, de índole administrativo, salvo que de ella sus antecedentes surja que está sometido a un régimen jurídico de derecho privado. Esta expresión puede causar un poco de confusión. Ya vamos a ver enseguida por qué puede causar confusión. Lo que está diciendo que en definitiva que la Administración a veces usa contratos que están regulados por el derecho privado, lo que no significa que la administración deje de actuar como un ente público. Aún usando, digamos, tipos contractuales del derecho privado, la administración sigue siendo la administración pública y por lo tanto sus procederes van a estar siempre regulados por las normas administrativas. Entonces, este último párrafo es determinante en lo que vamos a desarrollar de la contratación administrativa. Toda contratación de la Administración Nacional se presume de índole administrativa. Este es el punto. Y por supuesto, este procedimiento que regula el decreto del delegado 1023 va a ser de aplicación a toda actuación contractual de la administración pública en todos los órdenes, es decir, administración centralizada y administración descentralizada, empresas públicas, entes públicos no estatales con objeto específico, es decir, toda entidad de carácter público está obligada a aplicar este sistema de contrataciones, ¿no? Y a regularse por esta normativa. Vamos al concepto, a la explicación de este último párrafo que dice, salvo que de ello de sus antecedentes surja que está sometido a un régimen jurídico de derecho privado. Acá hay un punto en el programa que yo se lo voy a enfatizar porque es materia, debo decir, siempre de duda y de una respuesta poco esclarecida por parte de los alumnos cuando les toca rendir examen, ¿no? Cuando les toca rendir examen, este punto es materia siempre de una duda permanente. Y pocas veces hemos tenido respuestas precisas, ¿no? En el programa dice, distinción del contrato administrativo con los contratos de derecho común de la administración. A ver, les muestro aquí, ¿no? En el programa dice, distinción con los contratos administrativos de derecho común de la administración. Contratos administrativos, noción, distinción con los contratos de derecho común de la administración. Bueno, esto de ya que está en el material que les hemos suministrado, ¿no? Que están en la plataforma Moodle, ¿no? Entonces, ¿a qué hacemos referencia? Decíamos recién que toda contratación administrativa se presume que es de índole administrativa, salvo que expresamente haga referencia al derecho privado. ¿Esto qué significa? En general, como el derecho administrativo es un derecho nuevo que está en evolución, la administración pública, los regímenes legales estatales han ido incorporando distintos tipos de contrato a la normativa administrativa.
Pero la realidad es que el Estado no ha regulado todos los tipos de contratos que celebra. Hay contratos típicamente administrativos, el de obra pública, el de concesión de obra pública, el de servicios públicos, es decir, el de suministro, es decir, hay algunos tipos de contratos que son típicamente regulados por el derecho administrativo, pero hay un amplio margen de actividad del Estado, que estos contratos no son instrumentos que satisfagan el interés público o los objetivos que las administraciones se ponen en cada caso. Por lo tanto, necesariamente la administración tiene que acudir a las regulaciones del derecho civil y comercial, del derecho común, es decir, así le llamamos al derecho privado, el derecho común. Acuérdense, cuando ustedes vean en los textos derecho común, automáticamente tienen que acordarse que es derecho privado, ¿no? Para poder usar ese tipo de contratos y poder realizar los fines administrativos. Hay una cantidad de contratos, el mismo decreto delegado 1023 enumera toda una serie de contratos, creo que en el artículo 4, enumera toda una serie de contratos que son los que celebra la administración pública. Y en esa enumeración hay contratos que están regulados por el derecho administrativo y contratos que están regulados por el derecho civil, ¿no es cierto? Entonces, por eso la pregunta, ¿los contratos de derecho privado o derecho común de la administración obedecen en todos sus puntos el derecho contractual privado? Pues no. El régimen propio de los contratos celebrados por el Estado es de derecho público. Y en ciertos casos, algunos de sus elementos, particularmente sus objetos, se rigen parcialmente por el derecho privado. ¿Qué significa esto? Cuando el Estado quiere hacer, por ejemplo, quiere alquilar un inmueble para colocar allí una repartición pública, ¿no? Un simple contrato de alquiler. Bueno, el derecho administrativo no tiene regulado el contrato de alquiler. Entonces, como los contratos hay que hacerlos, porque en definitiva el Estado tiene que seguir funcionando, entonces lo que hace es tomar del derecho privado el contrato de alquiler, el contrato de locación se llama, el contrato de locación de inmueble, y lo traslada al derecho administrativo. Entonces, el objeto del contrato va a ser un contrato de locación, o sea, contrato regulado por derecho privado. Pero todos los demás aspectos de la contratación que tienen que ver con el ejercicio de la competencia, la fijación de los pliegos, las condiciones, la elaboración, los plazos, en fin, la intervención de autoridad administrativa, etcétera, se van a regular por el derecho administrativo. Y el procedimiento de contratación se va a ajustar al derecho administrativo. Es decir, cuando hablamos de contratos de derecho común, que desarrolla la administración, no estamos hablando, como decían antiguos textos, porque esto lo van a encontrar en algunos libros más antiguos, que dicen que cuando el Estado usa contratos de derecho privado, se transforma en un particular y por tanto tiene libertad para contratar. Esto no es así. La realidad es que el único aspecto en donde interviene el derecho privado en este tipo de contratos es en el objeto mismo del contrato. Pues ser un contrato como el leasing, el renting, es decir, hay una cantidad de contratos, el contrato bancario, los contratos de seguro, los contratos de depósito, es decir, hay muchos contratos que están regulados por el derecho privado, que no están regulados por el derecho administrativo, pero que el Estado necesita usar. Entonces, como el Estado necesita usar esos contratos, necesariamente los toma en cuanto a su objeto, pero en todos los demás aspectos se van a regir estos contratos por los procedimientos administrativos. Entonces, la diferencia entre estos tipos de contratos es objetiva, porque hay una diferente regulación normativa. El contrato de locación está regulado por el Código Civil y Comercial, por lo tanto, no está regulado por el derecho administrativo. Pero en todo el procedimiento de contratación y en cuanto a las condiciones de contratación, necesariamente se va a regir por el derecho público, ¿no? Muchas disposiciones de la ley privada que se aplican a los particulares cuando hacen un contrato de locación no se aplican en el ámbito público, porque en el ámbito público es posible que se pueda incorporar obligaciones o condiciones específicas para poder realizar el contrato. Esto no desnaturaliza para nada la regulación del derecho privado, pero sí está claro que en el marco administrativo lo que importa son los intereses de la administración, es decir, el interés general, finalmente titularizado por la administración pública. Entonces, todas las contrataciones del Estado se rigen por el régimen de contrataciones administrativas, salvo en algunos casos en relación al objeto contractual que es tomado del derecho privado, pero que de ninguna manera esto implica alterar las regulaciones normativas públicas, ¿no? Entonces, acuérdense este aspecto de los contratos de derecho común o de derecho privado celebrados por el Estado. Son contratos que no estando regulados por el derecho administrativo, la administración toma del derecho privado, pero realiza la contratación en función de los parámetros y pautas que fija el derecho administrativo.
Insisto, este punto es un tema que siempre, a veces enojoso en los exámenes, porque muchas veces señalamos la importancia que tiene, muchas cosas a veces señalamos la importancia que tiene y la necesidad de que se lo lea bien para poder explicarlo correctamente el día que se tiene que exponer sobre esta cuestión, ¿no? Otro segundo tipo de contratos son los interadministrativos, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos con contratos interadministrativos? Acá ya no hay un contrato entre la administración y un particular. Acá hay un contrato entre dos órganos administrativos, ¿no? El caso típico, por ejemplo, el Estado Nacional muchas veces ha contratado a las universidades nacionales para la realización de determinadas cosas, ¿no? Es muy usual, es bastante usual que, sobre todo en el campo del conocimiento, en el campo de la teoría del conocimiento, en el campo de la investigación, etcétera, es muy común que el Estado le pida a las universidades que complemente alguna de las acciones, estrategias o actuaciones que deba tener en el ámbito de la realidad social, en el marco de la sociedad civil, en el marco del campo económico, etcétera, actúen suministrándole conocimientos o transfiriéndole información necesaria para poder llevar adelante ese tipo de contratos. Este tipo de contratos, cuando se trata de dos entes públicos, la administración centralizada con otro ente que puede o no ser centralizado, es decir, la nación puede contratar a la provincia, la provincia puede contratar, como lo hace habitualmente a la universidad, a las universidades, de acá o de afuera, la que tenga disponible el marco de conocimientos necesario para poder realizar el objeto contractual. Es decir, estos contratos no son típicamente contratos administrativos. Al ser interadministrativos significa que se van a regir por cláusulas específicas, diferentes de las que rigen los contratos administrativos en general. Entonces, en este caso yo simplemente tengo que mencionar que esto existe para entender que cuando dos órganos públicos contratan entre sí, las condiciones de esa contratación van a ser apropiadas para marcar la relación, la interrelación que deben tener estos dos órganos públicos, diferente de la que se tiene en el contrato administrativo común entre la administración y el particular público, persona jurídica pública o privada, o persona física o persona humana, que en definitiva es el actor en los contratos administrativos en general, ¿no? Entonces, tenemos acá un tipo de contratos que tienen normativas específicas que no son necesariamente las del decreto delegado 1023. Dicho esto, necesariamente tenemos que ir a los que se llaman principios generales de la contratación administrativa. ¿Por qué tenemos que hacer esta referencia? Porque los principios nos dan un marco general de la actuación del Estado, es decir, toda contratación administrativa tiene que tener en cuenta estos parámetros. Si no tiene en cuenta estos parámetros, necesariamente el contrato va a ser inválido, ¿no? Por eso es tan importante. Estos principios están efectivamente desarrollados en el decreto delegado 1023, también, por supuesto, en la normativa provincial. Esto tenganlo en cuenta. Estos principios tienen distinta entidad según el tipo de procedimiento que el Estado realice. Es decir, en la licitación pública tienen una característica, en la licitación privada o en la contratación directa otras características, pero todos son aplicables a la contratación pública, ¿no? Así que cuando el Estado actúa dentro de un contrato administrativo, necesariamente el primer enfoque es analizar si esa propuesta de contratación necesariamente está alcanzada por estos principios generales de la contratación administrativa, que son no solo enumeraciones doctrinarias, son disposiciones legales, ¿no? ¿Cuál es la primera? La razonabilidad, ¿no es cierto? Y la eficiencia. En toda la actuación administrativa tiene que haber razonabilidad en la compra, es decir, acuérdense aquel viejo y humorístico dicho que no se puede matar una mosca con un cañón, ¿no es cierto? O sea, si yo contrato una billetera, si yo compro una billetera, no es lo mismo, digamos, necesariamente voy a disponer recursos en cantidad suficiente para un valor equivalente al de una billetera y no el de una maquinaria, ¿no es cierto? Tiene que haber razonabilidad, es decir, tiene que haber proporcionalidad entre el objeto del contrato y las condiciones en que el contrato se va a realizar, ¿no? Por eso habla de idoneidad del medio elegido, ¿no es cierto? La razonabilidad tiene que ver con eso, en definitiva, con la proporción entre el objeto del contrato y las condiciones en que ese contrato se va a desarrollar. Y por supuesto, eficiencia, ¿no es cierto? La eficiencia es una característica que debe regir toda la actuación administrativa, pero en particular, así cuando hablamos de acto administrativo, hablamos también de eficacia y de eficiencia, ¿no? En particular, en materia contractual, la eficiencia tiene que ver también
con la necesidad de la adecuación de los recursos disponibles para la atención de ese tipo de contrataciones o de ese tipo de servicios que se contratan, ¿no? Así que tiene que haber una relación entre los bienes y servicios obtenidos y los recursos empleados. Acá sí son dos principios muy importantes que rigen en todo tipo de contratación administrativa. ¿Qué es la concurrencia y la competencia? El Estado no puede elegir con quién contratar. Esto es un tema que tiene que ver con la evolución de la normativa contractual. En un tiempo, estoy hablando hace más de 50, 60 años, donde no había una normativa vinculada a la contratación administrativa que estuviera desarrollada, había simplemente algunas normas sueltas y algunos principios o preceptos que no necesariamente eran coherentes entre sí. Se decía que el funcionario tenía plena libertad para contratar, porque en definitiva la administración tenía la competencia y la facultad para poder contratar con quien quisiera, ¿no es cierto? Esto obviamente dio lugar a una amplísima experiencia de corrupción, porque en definitiva terminaba orientándose la contratación hacia las personas más allegadas, cercanas, amigas, parientes, o a aquellos intereses que en definitiva lograban obtener a través de la sensibilización del funcionario, con el aporte de dinero, el objetivo que estos intereses tenían. A medida que se fue desarrollando la normativa para la contratación administrativa, estas cuestiones se fueron limitando en gran medida porque los sistemas de control se fueron haciendo más eficaces y más experimentados, ¿no es cierto? Entonces, esto se aprendió desde ese tiempo que la mejor forma para tener un contrato eficaz es que haya competencia entre los mismos interesados. Entonces, al Estado le interesa que cuando va a contratar participen la mayor cantidad de interesados posibles y que esos interesados compitan entre ellos, porque en la medida que la competencia es relativamente genuina, entre ellos mismos van a denunciar los desvíos de la contratación, ¿no es cierto? Y salvo que haya colusión o una cartelización de la oferta, que la hay en algunos tipos de bienes, es decir, la mayor parte de los campos en general, hay muchas empresas que participan de esa misma actividad y por lo tanto compiten entre sí tratando de ganar una mejor participación en el mercado. Pero hay algunos campos donde la naturaleza especializada de los productos o servicios hace que haya pocos competidores, ¿no? Y en esos casos es muy probable que sucedan estas colusión de intereses o cartelización de intereses que condicionen la contratación del Estado. Hubo un caso muy famoso vinculado, por ejemplo, a la provisión de oxígeno a los hospitales, ¿no? Es decir, en la Argentina no hay muchas fábricas de oxígeno, hay muy pocas. En realidad es un tipo de actividad productiva que tiene sus peculiaridades y su especialización y sofisticación técnica, por lo tanto no hay demasiadas, ¿no? Pasa también con los medicamentos, que tampoco hay muchas fábricas y productoras de medicamentos, y muchas veces las que hay, a veces están subsidiadas por el Estado, para hacer en definitiva las monodrogas, pero es un ámbito que en el mundo es ampliamente, tiene bastante competencia, pero las empresas más grandes son dominantes. Entonces acá hay que, cuando se definen ciertas licitaciones públicas en relación a determinados productos o servicios, el Estado ya tiene una experiencia acumulada que les permite ser mucho más cuidadoso a la hora de fijar las condiciones de la contratación, ¿no? Por eso es muy importante que la concurrencia, es decir, la participación de interesados sea genuina, que se le garantice la participación a la mayor cantidad de personas interesadas posibles, oferentes, porque el Estado no es el que contrata, el que ofrece el contrato siempre es el particular, ¿no? El Estado elige, pero la oferta viene siempre del particular. Por eso hablamos de la mayor cantidad posible de oferentes. Y que esa concurrencia sea en competencia, o sea, que compitan entre sí aquellos que estén interesados en la realización de la contratación administrativa. Otro Profe, principio importante, sí. profe, en ese caso que usted estaba hablando de la licitación pública, ¿hay alguna diferencia entre la licitación pública y el concurso público? Sí, la hay, pero lo vamos a ver, pero le anticipo, es decir, cuando hablamos de licitación, hablamos de bienes y servicios. Cuando hablamos de concurso, hablamos de personas. ¿Se Ah, bien, entiende? bien. Sí, sí, ahora perfecto. Es bien. Eso lo vamos a ver después, digamos. Pero sí, esto le satisfago su curiosidad. Concurso Gracias. tiene que ver con personas. El concurso público habla de seleccionar personal. En cambio, la licitación pública habla de seleccionar bienes o servicios. ¿Sí? Claro, yo no sabía eso porque como ambas decían que eran un concurso y que se seleccionaba el mejor, no tenía entendido esa Sí, parte. sí, sí, Ahora sí, me sí, quedó claro, efectivamente. gracias. De nada. Bueno, entonces sigamos con los principios. Eh,
la transparencia también es otro, y esto también, este concepto de transparencia viene de las convenciones internacionales contra la corrupción que son aplicables en el ámbito interno, ¿no? Es decir, la transparencia implica, es decir, ustedes fíjense que hay transparencia por un lado y publicidad y difusión por el otro. La publicidad, en definitiva, es la transmisión de la información vinculada a cada una de las contrataciones, ¿no es cierto? Los interesados tienen que tener acceso a la información, tiene que difundirse, cuando el Estado va a contratar, tiene que difundirse de la manera más amplia posible para que todos aquellos posibles interesados se enteren de que el Estado está por contratar y en todo caso estén estimulados a participar. Hoy la tecnología permite desde ya una amplia gama y modalidades de publicidad. Hay una página, digamos, las oficinas de contrataciones del Estado Nacional o Provincial son conocidas ya por quienes contratan por el Estado, están todo el tiempo publicando las contrataciones que demanda el Estado. Y además de la contratación, lo que hace en definitiva es publicar las condiciones, los contenidos, los importes, los plazos, es decir, todas las características que hagan a la contratación del Estado. Eso se llama publicidad y difusión. La transparencia es más compleja, por la transparencia está vinculada no solo a quienes participan de la licitación, sino a cualquiera del público que le interese, en definitiva, la buena marcha del Estado. Mucha gente que no contrata con el Estado, no le interesa ese tipo de vinculación con el Estado, pero sí le interesa que el Estado actúe de manera transparente. Hay muchas entidades, asociaciones civiles, fundaciones, que están vinculadas con la transparencia del actual estatal. Entonces lo que hacen es intervenir en las páginas del Estado para poder conocer cómo el Estado efectivamente se está moviendo en este contexto de las publicaciones. Entonces, transparencia implica participación y protagonismo, no solo de los órganos públicos, no solo de los órganos de control, sino también de cualquiera del medio social. O sea, se habilita a través de la transparencia el control social de los procedimientos estatales. Es decir, que cualquier persona del público que no tenga ningún interés en participar del Estado ni ninguna vinculación con el Estado puede intervenir en estos procedimientos y denunciar, por ejemplo, irregularidades, como se ha hecho en muchos casos. Muchos de los procesos públicos conocidos relacionados con la corrupción estatal, fueron promovidos por terceros ajenos al Estado, interesados en definitiva que el Estado actúe correctamente, ¿no? Y entidades públicas de ese tipo que investigan y reúnen material y hacen un seguimiento de la actuación estatal y de los funcionarios públicos. Este control social ha venido a mejorar sustancialmente los principios de transparencia en la acción pública. Por eso, negar el acceso a la información constituye una gravísima falta del funcionario, ¿no? Y que puede implicar inclusive denuncias penales, ¿no? De tal manera que el funcionario, si hay algo que se aprende con el tiempo, que una consecuencia del principio de legalidad es que el funcionario debe rendir cuenta de lo que hace. Y rendir cuenta de lo que hace es ser transparente en sus acciones. Es decir, si hay una recomendación que darle a un funcionario público, sería tal como que no haga aquello que no puede explicar públicamente. Es decir, lo que no se puede explicar públicamente no se debe hacer, ¿no? Y esto tiene que ver con la transparencia, ¿no? Es decir, las decisiones de los funcionarios públicos están necesariamente vinculadas con aquello que se puede explicar y con aquello que está habilitado en el marco del principio de legalidad, ¿no? Así que no es lo mismo transparencia que publicidad. Publicidad, en definitiva, es difundir la información específica vinculada a la contratación y a su contenido. Transparencia es habilitar la participación del control social en todos los procedimientos públicos, no solo en las contrataciones, pero particularmente en las contrataciones, porque acá se maneja mucho dinero, ¿no es cierto? Cuando hablamos de responsabilidad, otro principio, acá estamos refiriendo, la responsabilidad se refiere específicamente a los agentes públicos. Es decir, cuando decimos que los agentes públicos tienen que actuar en función de la responsabilidad o el nivel de responsabilidad que tienen conferidas, decimos que se tienen que apegar al principio de legalidad. En definitiva, tienen que actuar correctamente conforme a las habilitaciones legales, porque actuar correctamente en el Estado no es una cuestión subjetiva, no es que yo siento que actúo correctamente, sino que necesariamente esa corrección tiene que estar asociada con el tipo de competencias y de habilitaciones que tiene ese funcionario para actuar, ¿no? Otro principio es el de igualdad de tratamiento. Este principio es muy importante, porque este es un principio que hace referencia no solo al hecho de que todos aquellos que quieran participar en una contratación pública tienen que concurrir en igualdad de condiciones, o sea que las reglas son iguales para todos, sino que tiene que garantizar también que esas reglas no sean alteradas posteriormente a la celebración del contrato, porque mucha experiencia anterior indicaba que a veces el Estado
sacaba una contratación, elegía a un oferente determinado, y una vez que lo elegía, alteraba las condiciones en beneficio de ese oferente, ¿no es cierto? Así como que, como ya estaba celebrado el contrato, parecía que los otros interesados ya no podían participar y no podían tener interés, en definitiva, en impugnar lo que el Estado hacía. Este principio garantiza que la igualdad de trato es un principio que rige a todo lo largo del contrato, no solo desde que comienza el procedimiento de contrataciones, sino también hasta que termina la contratación, de tal manera que la administración no puede modificar las condiciones del contrato, salvo circunstancias determinadas, que ya vamos a explicar, que están marcadas en la ley, específicamente habilitada en la ley, no puede modificar las condiciones de la contratación ni al principio, ni a la mitad, ni a la celebración del contrato, ni en la etapa de ejecución. Tiene que respetar las condiciones de la contratación. Pacta sunt servanda, finalmente, ¿no es cierto? Estos son los principios que rigen la contratación administrativa. Cuando veamos licitación pública, vamos a ver que algunos de estos principios son más destacados que otros, pero estos son los principios que rigen toda la contratación administrativa, cualquiera sea el tipo, ¿no? Acá esto simplemente para que tengan conocimiento, el mismo régimen de contrataciones de la Administración Nacional tiene una cláusula vinculada a la anticorrupción y menciona una serie de supuestos. No quiero que lo estudien, simplemente quiero que lo vean y que recuerden que las mismas normativas ya están anticipando la posibilidad de corrupción en el actual estatal cuando hay una contratación administrativa, y que contienen, en función de la experiencia, una serie de supuestos en donde el involucramiento de funcionarios y de terceros interesados puede implicar una serie de consecuencias, entre ellos la nulidad del contrato, además de causas penales por defraudación al Estado, ¿no? Pero en definitiva, lo que está claro es que la misma ley ya anticipa que puede representarse este tipo de situación en la contratación administrativa. Insisto, es decir, se los menciono como parte de la explicación y para darles un marco de la contratación administrativa, no para que lo estudien. No va a ser materia de preguntas en el examen esta cuestión. Pero sí es importante que lo sepan porque ustedes van a ser operadores públicos. El día de mañana, cuando se reciban, algunos de ustedes van a trabajar en empresas que estén vinculadas al Estado o van a trabajar en el Estado mismo. Y en ese contexto van a estar rodeados por un conjunto de normas de las cuales van a ser operadores, en las cuales no se pueden dejar de tener en cuenta estos principios relacionados con la anticorrupción. Ahora bien, ¿quiénes pueden contratar en el Estado? La pregunta es, ¿cualquier funcionario puede contratar? ¿O esto está reservado a algunos niveles de la contratación, ¿no? Entonces acá la misma ley habla de sujetos excluidos de la contratación, es decir, ya de entrada esto está diciendo que no cualquier organismo público y funcionario público puede realizar una contratación administrativa. Solo lo pueden hacer algunos funcionarios y algunos organismos, según el nivel y según la regulación normativa misma, ¿no es cierto? Desde este punto de vista, a diferencia del ámbito privado, que los particulares pueden celebrar cualquier tipo de los regulados por el Código Civil y Comercial, en el ámbito público las contrataciones administrativas se pueden hacer por determinados ámbitos de la administración. Y esto implica también que hay personas habilitadas a contratar y personas que no están habilitadas a contratar. En general, tanto la administración centralizada como la descentralizada están habilitadas a contratar o a celebrar contratos administrativos. Ahora, dentro de la administración centralizada hay distintos niveles, es decir, no es lo mismo la intervención de un ministro que la intervención de un secretario, o la intervención de un director, o la intervención de un jefe de despacho, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hace la ley para evitar que se deleguen funciones en autoridades menores, para que ellas, en definitiva, sean las que realicen el contrato y también, entre comillas, los malos negocios para el Estado, y se mantenga un sistema de control centralizado con responsabilidades en el mayor nivel? Hace una especie de escala, ¿no? Dentro del régimen de contratación administrativa, el régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional tiene una escala en función de módulos, o sea, una cantidad de módulos según el nivel y según el ámbito en el que se contrate, ¿no? En el mismo decreto reglamentario del régimen de contrataciones nacional hay un cuadrito
que establece las distintas jerarquías de contratación, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando uno, por ejemplo, realiza una contratación superior a 1000 módulos, puede ser un simple director, 1000 módulos, considerando que el módulo está más o menos en 3000 pesos, no es una cifra suficientemente importante. 3 millones de pesos no es una cifra importante para la administración desde el punto de vista de sus necesidades. Entonces, ese tipo de contratación hasta 1000 módulos está habilitado hasta un nivel inferior de director simple o funcionario de nivel equivalente. A medida que aumenta la cantidad de módulos, aumenta la jerarquía del funcionario, ¿no es cierto? Entonces ya uno empieza a hablar de 3000 módulos, 15000 módulos ya, por ejemplo, es para un subsecretario, ¿no es cierto? Cuando hablamos de 30.000 módulos ya tiene que ser un secretario de Estado, ¿no es cierto? Y desde ya que cuando se trata, por ejemplo, de una obra importante de grandes características, superior a 65.000 módulos, ya entonces le corresponde al jefe de gabinete. No para que estudien puntualmente esta cuestión, sino para que sepan que en la contratación administrativa necesariamente no la puede hacer cualquier organismo funcionario interno, necesariamente tienen que respetarse un conjunto de disposiciones que van habilitando según la jerarquía el nivel de responsabilidad en la contratación. Y mientras más importante es la contratación, más alta es la autoridad que está obligada a contratar. Entonces, en las grandes obras nacionales, por ejemplo, este famoso gasoducto Néstor Kirchner que no se termina de construir y que resulta esencial, en definitiva, para poder avanzar en lo que llamamos la autonomía energética de la Argentina, que todavía no podemos, está hace 3 años paralizado por razones que no se entiende mucho, pero que en definitiva hay toda una voluntad política de habilitarlo. En esto no hay grieta, hasta la oposición y el oficialismo tienen claro que esto hay que rehabilitarlo, pero bueno, no se logra el camino como para hacerlo, porque es una inversión enorme. Bueno, ese tipo de inversión solo puede estar autorizada por el presidente de la Nación o por delegación del presidente en la jefatura de gabinete de ministros de la Nación. No podría hacerlo otro funcionario por la envergadura y el volumen de la inversión, por el compromiso presupuestario que esta obra tiene. Entonces, recuerden que las contrataciones hay órganos y funcionarios habilitados en función de una normativa que reglamenta la jerarquía del funcionario que puede contratar según el valor de la obra. Esta es un poco la idea, ¿no es cierto? Y desde ya que hay organizaciones estatales que están excluidas de la aplicación de este régimen, como las sociedades de empresas públicas o fondos fiduciarios, etcétera, que están allí. Pero bueno, lo más importante es que sepan que hay que los funcionarios pueden contratar según su jerarquía y según la habilitación que el mismo régimen reglamentario les da, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del contrato administrativo? Igual que en cualquier contrato, los elementos de un contrato son sujeto, objeto, forma, voluntad, etcétera, ¿no es cierto? Igual que en el acto administrativo. Acuérdense que los elementos del contrato administrativo, sujeto, objeto, procedimiento, forma, motivación, etcétera, ¿no? En el contrato administrativo rigen los mismos elementos, pero con algunas características relacionadas a la misma naturaleza del contrato, ¿no es cierto? Entonces, primero, sujetos. Dijimos que son 2 o más partes. Por lo tanto, una de ellas está en ejercicio de la función administrativa. Por lo tanto, es la administración pública, es la administración estatal. Entonces, el contrato administrativo tiene el sujeto, primero, a la administración estatal, que es la que necesariamente incentiva la contratación. Por lo tanto, el funcionario o la actuación estatal tiene que estar necesariamente habilitada, principio de legalidad, hay una norma que habilita la contratación, la competencia para contratar tiene que ser específica de ese organismo o de ese funcionario, según la ley de administración financiera y el régimen de contrataciones, ¿no es cierto? Por lo tanto, necesariamente, siendo uno de los sujetos el Estado, es un órgano del Estado, un órgano de la administración la que promueve la contratación. Un órgano de la administración que va a estar suficientemente habilitado o con competencia para promover una contratación, específicamente habilitado. En cambio, del otro lado, necesariamente los contratantes van a ser personas humanas o personas jurídicas, ¿no es cierto? Pública o privada. Cuando se trata de una persona pública, es decir, cuando la contratación es entre 2 órganos administrativos, ya les dije, es una contratación interadministrativa que va a tener sus reglas específicas. Pero cuando del otro lado está una persona jurídica o una persona humana, de carácter privado, entonces estamos típicamente ante un contrato administrativo, donde el Estado demanda a los particulares colaboración con la realización de los fines públicos. Por lo tanto, esos sujetos van a tener que tener capacidad, es decir,
tanto la capacidad de la persona humana como la capacidad jurídica de la persona jurídica, ¿no es cierto? Si una persona jurídica tiene que estar constituida, registrada en la inspección de personas jurídicas, el objeto de esa persona jurídica tiene que estar vinculado a aquello que se contrata con el Estado, etcétera, ¿no? Eso tienen que tenerlo claro. Es decir, por lo tanto, en los sujetos se diferencia. Una de las partes es la administración pública habilitada según las competencias que le son atribuidas y en virtud de las habilitaciones que el régimen de contrataciones le da. Y del otro lado, una persona jurídica o una persona humana, particulares o privados, que en definitiva son los que se ofrecen para suministrarle al Estado bienes o servicios de determinadas características, ¿no? Y esas personas tienen que estar, en el caso de la persona humana, ser capaz, es decir, no pueden contratar con el Estado personas que sean menores de edad, que tengan capacidad limitada, salvo excepciones en función del objeto del contrato. Es decir, hay una serie de regulaciones que hacen referencia a las habilitaciones de las personas humanas o jurídicas, ¿no? Así que los sujetos no son los particulares, sino aquellos, uno de ellos está en ejercicio de la función administrativa. En cuanto al objeto, igual que en todos los contratos, tiene que ser un objeto lícito, posible, ya que tiene que ser determinado o determinable. ¿Se puede contratar un objeto futuro? Sí. Es decir, cuando uno contrata, por ejemplo, una cosecha, está claro que contrata cuando se realice la cosecha. Cuando uno contrata la realización de determinada maquinaria o la confección de determinados vuelos, por ejemplo, una biblioteca de la universidad, por ejemplo, que se han contratado todas las estanterías que se van a ir progresivamente incorporando a la biblioteca, está claro que estamos... Si el objeto está determinado o es un objeto determinable, pero no está disponible en ese momento, se va a entregar en los plazos comprometidos. Por lo tanto, no es que sea un contrato a futuro, sino que es un contrato cuyos elementos necesariamente van a tener existencia real en determinado tiempo, ¿no es cierto? No están en ese momento disponibles. Por eso tiene que ser determinado o determinable. Desde ya que, como en todos los contratos, hay derechos y obligaciones por los dos lados. Es decir, el Estado tiene obligación por supuesto, pagar, es decir, en las condiciones en que está previsto, pero a su vez tiene una cantidad de obligaciones como la de controlar que el sujeto, que el contratista o el co-contratante, acá en el ámbito privado, hay un contratante y un contratista, ¿no es cierto? Y un contratado. En el ámbito público le llamamos co-contratante, no le llamamos contratista o contratado, le llamamos co-contratante, por lo mismo que les decíamos al principio, es decir, es el particular llamado a colaborar con los fines públicos, de esa manera que la persona que contrata con el Estado viene a ser un colaborador específico en la realización de los bienes públicos. Al ser un colaborador específico, necesariamente hay que ponerlo en un espacio equivalente con el interés del Estado que se va a realizar a través del contrato. Por eso, en vez de llamarlo contratista o contratado, se le llama co-contratante, porque ambas dos, contratante, es decir, la administración en ejercicio de la función administrativa, y la persona física o jurídica, la persona humana o jurídica contratada, los dos ambos van a actuar de consumo para la realización de los fines públicos. Por eso es que la denominación aquí es de co-contratante y no de contratista o contratado, ¿no? Esto tengan en cuenta cuando hablemos de la otra parte que no es la administración pública. La forma es otro elemento muy importante en el contrato administrativo. Acá sí quiero hacer hincapié en la singularidad de la forma, porque el régimen de procedimiento administrativo establece una determinada forma para realizar la contratación administrativa. Cuando esa forma se viola, el contrato necesariamente es nulo. Muchas veces a lo largo del tiempo, ¿por qué hacer hincapié? Porque a lo largo del tiempo, muchas veces cuando la regulación contractual administrativa no era muy eficaz, no contemplaba una serie de circunstancias, era bastante laxa, se hacían contrataciones irregulares. Si bien se denunciaban y se cuestionaban, y eventualmente a veces se iniciaban acciones respecto de ellos, el particular terminaba la obra. Entonces había como una especie de idea del efecto consumado. Ya está hecha la obra, entonces, bueno, el Estado tiene que pagarla, porque si no se beneficiaría, tendría un enriquecimiento ilícito a costa de un particular. Pero esa obra había sido contratada irregularmente. Pero como ya estaba hecha, se usaba el principio, en definitiva, del hecho consumado. Esto se entendió que no debía ser así, porque esto facilitaba precisamente los hechos de corrupción. Entonces las regulaciones en este aspecto fueron muchísimo más rígidas, y hoy está muy claro, tanto en la normativa como en la jurisprudencia de los tribunales nacionales y provinciales,
que una obra contratada irregularmente es nula y por lo tanto le priva al particular el derecho de reclamar al Estado el costo de esa obra. Por eso la forma se ha transformado en un requisito esencial para la realización del contrato administrativo. Y no es una situación menor, es una situación esencial, desde ya que tienen que violarse formas esenciales. Por ejemplo, haber hecho una contratación directa cuando tendría que haberse hecho una licitación pública, por ejemplo. Eso implica en muchos casos la nulidad de la contratación. El Estado puede devolver la obra y si no puede devolverla por su condición material, puede eventualmente embargar los recursos que están destinados a su pago y privarlo al particular de recibir ese beneficio, ¿no? Por la violación de la forma. En muchos casos, cuando se viola la forma es porque hay corrupción atrás, ¿no? Entonces, acá en la imagen que les transmito acá, cuando hablamos de forma, dice, determinar si se trata de un contrato administrativo incide en el régimen jurídico aplicable, la existencia de privilegios, los tribunales competentes, en fin, estamos hablando de la aplicación de casi, en la forma se incorporan todos los principios de la contratación administrativa, ¿no? Acá yo abajo les menciono un fallo de la Corte Suprema referido al tema, pero hay muchísimos fallos donde se han descalificado contrataciones públicas vinculadas a la violación del principio de la forma, ¿no? Dentro de los elementos, o sea, acá tenemos sujetos, objetos y forma. Pero además de la forma, es decir, la forma como principio, hay una serie de formalidades reguladas por el régimen de contratación administrativa, ¿no? Estas formalidades tienen que ver con ciertos actos administrativos que se van expresando en el procedimiento de compra o de contratación, y que tienen que hacerse por acto administrativo, es decir, con fundamento y con antecedentes. No tienen que saberla con la precisión que está elaborada en esta imagen, sino simplemente saber que el mismo régimen de contrataciones establece y fija una serie de formalidades que necesariamente deben ser cumplidas en el procedimiento de contratación administrativa, y que si no se cumplen, el procedimiento va a ser nulo, va a devenir nulo, ¿no? Así que, ahora, ¿cuáles son los caracteres del contrato? Hay que decir que los elementos son aquellas cuestiones que hacen a la existencia misma del contrato, es decir, la necesidad que haya sujeto, objeto y forma, principio, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los caracteres? Es decir, ¿qué cualidades tiene el contrato administrativo que lo diferencian de otras modalidades de contratación, ¿no? Entonces acá entramos en el formalismo, diferencio forma y formalidades de formalismo. El formalismo hace referencia a todo el procedimiento necesario para llegar a una contratación administrativa. Acuérdense que la contratación administrativa no es un acto espontáneo de un funcionario, es un proceso administrativo que se va formulando y desarrollando a lo largo de cierto tiempo. Entonces, ¿cómo empieza una contratación administrativa? Y bueno, un órgano público determina que tiene una determinada necesidad, es decir, necesito un inmueble para poder alojar a esta dependencia, necesito insumos para poder trabajar, tanto en la computadora como desde el punto de vista material, hojas, resmas, lápices, materiales, digamos, importantes para poder trabajar ordenadamente, escritorios, sillas, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, una vez que alguien determina una necesidad, en el área en que se determina la necesidad, el responsable, el funcionario responsable de esa área, de la máxima jerarquía, autoriza la contratación, es decir, advierte que verdaderamente es necesario realizar esa contratación. Hay una oficina de contrataciones a las cuales se consulta y evidentemente se define que eso es necesario. Entonces comienza un procedimiento que es el funcionario informa de la necesidad, la autoridad máxima de esa área autoriza que se inicie el procedimiento de contrataciones. El tercer paso, en definitiva, es saber si hay presupuesto para eso. Lo primero es saber si hay recursos económicos para poder afrontar esa compra. Se ha hecho una estimación de su costo y por lo tanto hay que saber si verdaderamente los recursos disponibles en el presupuesto asignado a esa área alcanzan para esa contratación, ¿no? Entonces, determinar la necesidad autorizada por el funcionario jerárquico más alto del área de que se trata, presupuestación presupuestaria preventiva, ¿no es cierto? Una vez que se dan esos tres pasos, comienza el proceso de contrataciones. Es decir, hay un camino, un íter, que se va recorriendo hasta que se logra la contratación administrativa. A esto le llamamos formalismo. Este íter, este camino de procedimientos y de pasos que hay que dar,
Es lo que va moldeando la decisión estatal y va definiendo la contratación. Por eso acá no interviene un solo funcionario, intervienen distintas dependencias y órganos y distintos funcionarios. Esta división, esta atomización en el proceso de conformación de la voluntad administrativa hace que resulte difícil acá en esta etapa, por lo menos, introducir elementos que condicionen la contratación en un contexto de corrupción, por ejemplo, ¿no? Puede haber corrupción en otra etapa, pero no en esta etapa. ¿Quiénes llevan adelante la contratación a nivel nacional? A nivel provincial también, es decir, hay una Oficina Nacional de Contrataciones que es la que fija las reglas generales de la contratación, determina los pliegos de condiciones generales, interpreta los contenidos de los pliegos, y después están en cada dependencia pública una oficina de contrataciones. O sea, en cada ministerio tiene su propia oficina de contrataciones, que son las que llevan adelante el procedimiento de compra. Ellas no hacen la compra, son las que llevan adelante el procedimiento. Los que autorizan son las máximas autoridades de las áreas pertinentes, que pueden ser un secretario de Estado, un director general, un subsecretario de Estado, un ministro, en fin. Es decir, acuérdense siempre que son las autoridades las que tienen la responsabilidad de la contratación, pero las que llevan adelante el procedimiento son estas oficinas de contrataciones, ¿no? Entonces esto hace que el funcionario no puede elegir libremente con quién contratar, sino que necesariamente tiene que ajustarse para contratar a un procedimiento administrativo, ¿no? Si estas formalidades no se cumplen, evidentemente ese procedimiento va a abortar y no se va a lograr y ni se va a concretar la contratación administrativa. ¿Y qué otra cosa caracteriza el contrato administrativo? Son las prerrogativas, es decir, si la administración pública titulariza el interés público, es la que lleva adelante la realización del interés público. O sea, el interés público pertenece a toda la comunidad, no solo al Estado, pero la que en definitiva titulariza ese interés y lo materializa en actos concretos es la administración. Entonces, si ella titulariza la administración, tiene que tener una serie de facultades para poder conducir en definitiva el Estado en su conjunto y las contrataciones en particular. Y acá se le habilitan, en el marco de las contrataciones, un conjunto de facultades o competencias o prerrogativas de poder que son específicas de la administración y que hacen y lo diferencian de las contrataciones privadas. O sea, acá, como les decía al principio, en esas 5 notas que caracterizan el contrato administrativo, la autoridad administrativa puede interpretar el contrato unilateralmente, aumentar o disminuir la prestación contratada dentro de cierto margen, porque la ley habilita y pone tope a ese aumento o disminución, generalmente no es más de un 20 o 30% según las legislaciones. En la legislación de Salta se habilita hasta un 30%, por ejemplo, incrementar o disminuir el volumen de la obra. El tipo de control que se realiza, por ejemplo, en una obra pública, el director de obra va a ser designado por el Estado, porque el director de la obra va a ser el que va a controlar los materiales, los tiempos de ejecución, las características técnicas de la obra si se están cumpliendo, es decir, va a ser el que va a llevar el registro de la realización de la obra, obviamente que la va a realizar el particular contratado, pero que va a estar íntimamente controlado y dirigido por un director de obra designado por el Estado, ¿no? Va a estar sujeto a una inspección permanente, la actividad los contratos administrativos están sujetos a una inspección y a un control permanente. Si hay incumplimientos, el Estado intima al contratista a que rectifique el error o la omisión o el incumplimiento, y si no lo hace, tiene posibilidad de sancionarlo. Es decir, la sanción viene como consecuencia de una intimación previa donde se advierte del error. El Estado puede inspeccionar los libros y registros de la empresa, es decir, al Estado le va a interesar que el contratista pague los impuestos, que pague las retribuciones a los dependientes, tal como marcan los convenios colectivos de trabajo o los regímenes legales aplicables. Es decir, hay toda una serie inclusive puede prorrogar el contrato cuando se ha cumplido dentro del término razonable y se advierte la necesidad de que para poder concluirlo haya falta un plazo superior. Ya que todas estas facultades están limitadas por el régimen legal. No son discrecionales del funcionario, sino que tienen que estar fundados objetivamente en hechos que representen, que le sirvan de antecedente y que fundamenten la decisión del funcionario en ciertos límites. Insisto, es decir, puede ampliar o disminuir la prestación en no más de un 30%,
no tiene que alterar la ecuación económica financiera del contrato, es decir, el contrato tiene que garantizarle al contratista una serie de utilidades y una serie de beneficios, y si eso se altera por las modificaciones que introduce el Estado, tiene que necesariamente compensarlo o eventualmente puede ser una motivación para dejar sin efecto el contrato. Entonces, estas prerrogativas y este formalismo están ya previstas en la normativa que se aplica a los contratos, ¿no es cierto? Bueno, acá hay una enumeración de los contratos comprendidos en la ley de contrataciones. Yo le hacía referencia al principio que en esta enumeración que establece el régimen de contrataciones hay contratos que están regulados por el derecho privado y contratos regulados por el derecho administrativo. Por ejemplo, la compraventa está regulada en el Código Civil Comercial, los suministros regulados en el régimen administrativo. Hay servicios públicos regulados por el derecho administrativo. Las locaciones están reguladas por el derecho privado, la consultoría está regulada por normas administrativas, el alquiler con opción a compra, lo que se llama leasing o renting, así las variedades que tiene el alquiler con opción a compra está regulada por el derecho privado, es decir, las cuentas bancarias están reguladas por el derecho privado, ¿se entiende? Las concesiones de uso de los bienes de dominio público están reguladas por el derecho administrativo, o sea, dentro de la enumeración que establece la ley, hay algunas que están comprendidas en los regímenes administrativos y otras que necesariamente tienen que acudirse al derecho privado para poder usarlas, ¿no es cierto? Desde ya que las obras públicas, las concesiones de obras públicas, las concesiones de servicios públicos y licencias están reguladas por el derecho privado, son típicamente contratos administrativos, ¿no? Hay contratos excluidos del régimen de contrataciones, esto también tiene que ser claro. ¿Por qué están excluidos? Están excluidos porque tienen regímenes especiales, o sea, el contrato de empleo público tiene un régimen especial, por lo tanto, el régimen de contrataciones del decreto del 1023 no se le aplica, tampoco a las compras por caja chica, tampoco a las contrataciones que se realicen con estados extranjeros o empresas extranjeras, porque en esos casos es el contenido del acuerdo internacional el que va a definir la realidad de ese tipo de contrato. Entonces, volvamos a lo mismo, ¿sí? Hay contratos comprendidos por el régimen de contrataciones del Estado y contratos que están expresamente excluidos del régimen de contrataciones del Estado, porque tienen un régimen particular específico, ¿no? En la bolilla siguiente vamos a ver los procedimientos de contratación administrativa y las distintas etapas de contratación, ¿no es cierto? Hay una etapa preliminar o precontractual, que es cuando se van elaborando los pliegos, se autoriza la compra, se hace la presupuestación presupuestaria, se define la publicidad de la contratación, bueno, y después hay una etapa sustancial, que es cuando ya se llega al contrato, y se firma el contrato, que se llama etapa sustancial. Y después está la etapa de ejecución o de cumplimiento del contrato, ¿no? Es decir, esas tres grandes etapas, que las vamos a ver en la unidad siguiente, de esas vamos a ver en esta unidad solamente la ejecución de los contratos administrativos, porque tiene que ver cuando ya se ha celebrado el contrato y por tanto las partes han asumido las obligaciones que están establecidas en ese instrumento contractual. Es un instrumento escrito. El contrato administrativo se hace por un instrumento público, cuando es de obra pública, de concesión de obra o servicios públicos, es escritura pública, y cuando se trata de otro tipo de contrataciones, como la de suministros, por ejemplo, se hace a través de un documento público, como puede ser la orden de compras, que se emite por el Estado para comprar, qué sé yo, 100 escritorios, 200 sillas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en esta etapa de ejecución ya se celebró el contrato, las partes están de acuerdo, han suscrito el instrumento contractual y por lo tanto tienen que cumplir, ¿no es cierto? Ahora, acá hay dos tipos de contrataciones desde el punto de vista del tiempo. Hay contrataciones que son inmediatas, es decir, compro un bien material, me lo entregan, pago, se acabó el contrato, ¿no es cierto? El típico contrato de suministro. Compro carne, por ejemplo, para componer el alimento de los internados en el servicio penitenciario, o las personas que están internados en los hospitales. Entonces el hospital o el servicio penitenciario compran... Sí, perdón. ¿Alguien dijo algo? Bueno, seguimos. En esos casos la cosa es bastante clara, es decir, defino lo que voy a comprar, el suministro, es decir, 100
1000 kilos de carne, por ejemplo, o 1000 kilos de arroz, de fideo, es decir, cualquier cosa que tenga que ver con la alimentación, defino su valor, selecciono al contratante que ha hecho ofertado el mejor precio, me entregan la mercadería, pago el precio, se acabó el contrato. Esos contratos son lo que se llama de tracto inmediato, o sea, se cumplen, cumple el objeto contractual en un tiempo breve, relativamente rápido, y que su cumplimiento extingue el contrato de manera normal. Pero están los contratos de larga duración. Hay contratos que el Estado celebra que van a durar mucho tiempo. Es decir, una obra pública importante puede llevar años. Es decir, una concesión de servicio público, es decir, el transporte colectivo de pasajeros de colectivo, por ejemplo, que es una típica concesión de servicio público, se contrata generalmente por plazos no inferiores a 5 o 8 años, renovables por otro tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque es tanta la inversión que hay que hacer que los plazos de amortización son necesariamente extensos. Entonces, necesariamente, en esos casos de contratos de larga duración, que se llaman, técnicamente se llaman de tracto sucesivo, pero hablemos de larga duración para que ustedes lo tengan en claro, esos contratos necesitan estar controlados por el Estado durante todo su desarrollo, porque van a estar sujetos a un conjunto de vicisitudes que va a plantear la misma realidad. Imagínense que a lo largo de los años pueden aparecer huelgas, puede haber cambios de materiales que haga necesario a los efectos de mantener la vigencia y eficacia del servicio, puede pasar que se requiera una infraestructura mayor, una infraestructura menor, es decir, sin duda alguna la realidad va a ir impactando sobre la realización de ese contrato que se extiende en el tiempo y en ese caso necesariamente el control de la administración para ser eficaz necesita estar revestido de un conjunto de prerrogativas, de competencias a las que hacíamos referencia hace un momento cuando hablábamos de los caracteres del contrato administrativo, ¿no? Entonces, en esta etapa de ejecución del contrato resulta singular entonces la prevalencia de la administración, porque la administración, al ser titular del interés público, necesariamente está investida de estas facultades que le permiten corregir los defectos del contrato, eventualmente sancionar al contratante, al co-contratante, cuando se desvía de los fines del contrato o cuando incumple un aspecto, y les puede imponer multas, eventualmente hasta inclusive, imaginemos por ejemplo una huelga de los servicios de recolección de basura en la ciudad. Esto ha pasado, es decir, por no ponerse de acuerdo en materia salarial o en materia de algunos beneficios vinculados a los estatutos y a las convenciones colectivas, se han iniciado huelgas en el servicio de recolección de residuos, lo que ha provocado la acumulación de basura y por lo tanto una alteración de las condiciones de sanidad, de las condiciones sanitarias de una ciudad, con todos los peligros que esto implica, sobre todo en la época moderna, porque la acumulación de basura en las ciudades es muy grande, muy importante, son cientos de toneladas por día, ¿no? Y esa acumulación de basura realmente pone en peligro a la salud pública. Entonces, en esos casos, cuando se produce una situación semejante, que es bastante extrema, ¿no? Y pasan los días y no se logra un acuerdo, el Estado puede acudir a lo que se llama la prestación directa, es decir, sustituir temporalmente al contratista para cumplir el objetivo del contrato. Por ejemplo, ha pasado en Orán, con una huelga de los recolectores de basura, la Municipalidad de Orán ha contratado al Ejército para que maneje los camiones, es una contratación interadministrativa, ha contratado al Ejército para que maneje camiones, algunos de la Municipalidad, otros del propio Ejército, que tuvo que pagar y financiar el mismo municipio para poder recoger la basura y llevarla, a darle el destino final en los basurales, mientras evolucionaba la huelga. Esto no es una respuesta inmediata de ya, a veces antes de llegar a eso hay que hay que superar algunos obstáculos. El primero es tratar de superar el conflicto, ¿no es cierto? Esto fue famosa la huelga de transporte público en el año 51, famosa porque fue digamos, el sindicato de transporte automotor tenía una discusión en relación a las prestaciones del transporte público y a los salarios que se pagan a sus empleados y a los aportes que hacía el Estado en ese sentido, que llevó una huelga que duró prácticamente un mes y en ese interín se había paralizado la actividad económica en gran parte. Entonces el Estado Nacional contrató los servicios del
ejército y usó los ómnibus de las mismas empresas con choferes que eran obviamente choferes improvisados, muchas veces con criptos, que llevaron adelante en la medida de lo posible una respuesta a la satisfacción de un servicio público, pero bueno, hasta que se resolviera la cuestión de fondo, que se terminó resolviendo, por cierto. Lo mismo pasó en Oram, en definitiva terminaron llegando a un acuerdo y volvió la normalidad de la prestación. Pero ¿qué pasa si en el interín no sucede eso? Entonces acá viene el ejercicio de prerrogativas por parte del Estado. Si el co-contratante no puede cumplir porque está imposibilitado objetivamente de cumplir, pues el Estado lo puede sustituir transitoriamente cumpliendo el objeto del contrato. Pero el costo de esa sustitución va a ir a parar al contrato. O sea que el co-contratante va a ser necesariamente responsable por el financiamiento de ese servicio que ha prestado el Estado, sustituyéndolo temporalmente hasta que se solucione el problema de fondo. Esto es el principio de continuidad. O sea, los contratos deben ser cumplidos, sí, pacta sunt servanda. Necesariamente es responsabilidad de las partes garantizar a través de su ciencia y experiencia que puedan cumplir el objeto contractual. Pero a veces hay circunstancias externas a las partes, objetivas, que impiden ese cumplimiento. Cuando eso sucede, entonces el Estado adopta una serie de medidas. Primero va a intimar al particular, después si el particular no cumple le va a imponer unas sanciones, pero si las causas de la cuestión son externas al mismo particular, el Estado puede intervenir de manera directa en el contrato sin resolver el contrato, sin extinguirlo, y sustituyéndolo temporalmente por cuenta y costo del co-contratante en la realización del objeto contractual. Cuando esto se normaliza, el co-contratante va a tener que abonar el costo que el Estado tuvo que asumir como consecuencia de la privación de ese servicio, ¿no? Esto es el principio de continuidad. La mutabilidad de variantes tiene que ver con las modificaciones del objeto contractual. Por ejemplo, se contrata para construir una escuela con 7 aulas, pero resulta que el censo demuestra que la demografía exige mayor cantidad de aulas para poder atender los servicios educativos de ese sector. En ese sentido, el Estado entonces tiene la facultad de ampliar el contrato ya celebrado hasta un máximo, les decía hace un rato, de un 30%. O puede ser que pase al revés, que haya menos alumnos por traslación y habilitación de otras escuelas y sea necesario disminuir el tamaño de la obra. Por lo tanto, el objeto de construcción de escuela, en vez de 7 aulas, va a ser de 4, ¿no? O 3, o de 5. Es decir, en la medida que pivotee no más del 30% del total de la obra. En ese caso, el particular ya sabe cuando contrata con el Estado que esto puede suceder. O sea, desde ya que tiene que absorber los costos que implica la pérdida, desde ya que si se amplía la obra va a ganar, pero si se disminuye va a tener menos expectativa de utilidad. Por eso ya lo tiene calculado cuando celebre un contrato con el Estado, porque ya sabe de antemano que entre las prerrogativas estatales está esta de aumentar o disminuir la prestación. Y el control de dirección es las que yo les decía hace un rato, que él, en definitiva, puede sancionarlo, puede suspender la obra y puede rescindir la obra. Es decir, no necesita el Estado acudir a un juez para rescindir un contrato. El Estado puede hacerlo por sí mismo. Después el particular podrá demandar al Estado si siente que la rescisión ha sido injusta y pedir daños y perjuicios. Pero el Estado puede cancelar el contrato con fundamento suficiente a los efectos de evitar que una pérdida para el Estado o un incumplimiento gravoso, ¿no es cierto? Así que estos son las cuestiones que se suscitan durante la ejecución del contrato administrativo. Y finalmente, acá lo que hice fue hacer una relación de los contratos típicamente administrativos. Es decir, no se los voy a explicar, ustedes los van a ver en los textos que están propuestos para la unidad, ya estamos cerca de la hora, no hay tiempo de explicarlos todos, pero estos son los contratos típicamente administrativos, es decir, los contratos regulados por normas administrativas, que no están vinculados
y a los que no se les aplica ninguna disposición del derecho privado o del derecho común. El suministro de la obra pública, la concesión de obra pública, la concesión de servicio público, el contrato de consultoría, el empréstito público, que son los préstamos que el Estado obtiene a través de títulos de los particulares. Ustedes habrán oído o leído en el diario hablar de los títulos del Tesoro, por ejemplo, ¿no es cierto? Que son emisiones que hace el Banco Central para captar dinero del público, ¿no es cierto? Y que tienen un valor de cotización en bolsa. Y también la concesión de uso de bienes del dominio público, que como les decía al principio, están administrados por una oficina que tiene el Estado Nacional, que administra todos los bienes del Estado. Esto les pido que lo vean ustedes en el material que les estoy brindando. Y en cuanto al trabajo práctico, ya un poco para cerrar, yo les voy a colocar dos prácticos. ¿Qué significa que el práctico? Significa que ustedes van a tener en el práctico, si lo hacen, es una forma de profundizar en este punto para beneficio de ustedes, porque esto, lo que está planteado en los prácticos, es mucho de lo que después se toma en los exámenes finales. Entonces, realizar este práctico les va a significar a ustedes meterse más profundamente en el conocimiento del tema y, en definitiva, manejar algunos de sus componentes con bastante más solvencia que simplemente leyendo el texto que se propone, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo práctico que le voy a proponer tiene tres partes. Una son preguntas con respuestas múltiples, otras con la opción verdadero, falso y fundamente, y una tercera con preguntas abiertas. Si ustedes hacen estos prácticos, es lo mismo que estuvieran repasando la unidad, y eso les va a facilitar enormemente la tarea de estudio cuando vayan a rendir el examen final. Y les voy a poner un segundo práctico, ya más concretito, más específico, sobre casos que tienen que ver con trataciones administrativas, ¿no? Donde básicamente, descrito el caso, se les hace 2 o 3 preguntas sobre ese caso para que ustedes contesten. Esto significa prácticamente cuando uno elabora como práctica personal el práctico, significa introducirse en el conocimiento de esta unidad con mucho más profundidad. Así que eso es tarea para la casa, tarea personal de ustedes, no me lo tienen que mandar, por supuesto que me pueden consultar sobre ello si tienen alguna duda, pero sin ninguna duda yo no tengo ninguna duda que va a ser de mucha utilidad a la hora en que ustedes estudien la materia, en particular esta unidad, con esta propuesta de práctico que les hago. Bien, vamos a dejar aquí. Les deseo éxito en el parcial, los que no lo han hecho, espero que les vaya bien. Insisto en este tema de la consulta. Ustedes no se olviden que tenemos nuestros correos electrónicos en la plataforma Moodle. Todos los profesores estamos disponibles para contestar las preguntas de ustedes. Lo hacemos regularmente, y no se priven de ese tipo de contacto cuando tengan dudas, por favor, porque de eso depende muchas veces el éxito en el examen. Quedo abierto entonces para alguna pregunta que ustedes tengan. Y si no, damos por terminada la clase, ¿no? Sobre estas cuestiones. ¿Alguien? Bien, sí. ¿Alguien más? Bien. Entonces, damos por terminada la clase e insisto en eso. Espero que tengan éxito en el parcial. Está fácil el parcial, en realidad, no está complicado para nada. Pero bueno, tienen que haber leído algo del material propuesto. Que tengan una buena semana. Estamos finalizando. Que anden todos bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Adiós.